Hola, ¿cómo están? Esperando que estén de maravilla. Vamos a continuar con una clase súper indispensable en el estudio de los circuitos eléctricos, que son las leyes de Kirchhoff. Vamos a ver cómo las estudiamos y también aprenderemos cómo es que vamos a aplicarlas. Entonces, ¿qué me dice la ley de Kirchhoff? Según pues los libros, me dice, la primera ley, tengo dos. La primera la llamamos ley de los nodos y la segunda la ley de las mallas. Nodos o corrientes, para que ustedes lo puedan entender bien. Nodos o corrientes. Y la segunda ley es la ley de mallas o voltajes. ¿Vale? ¿Qué me dice la primera ley de Newton? Yo la tengo aquí anotada en este librito, no se las pongo, pero me dice, es la suma de las corrientes que llegan a una unión. La suma de las corrientes que llegan a una unión es igual a la suma de las corrientes que salen de esa. La suma de las corrientes que llegan a una unión o nodo. Vamos a llamar nodo o unión al punto en donde entren tres ramales o tres corrientes. Vean ustedes. Vamos a llamar este como el nodo A y este como el nodo B. Vean ustedes que en este punto entran tres intensidades o tres ramales, como lo mencionan los libros. Vean ustedes que entra en esta dirección I1, y entra I2, ¿sale? Supongan, imagínense una manguera con agua, en la cual aquí tenemos un cudito o una dispersión, en la cual entran una T más bien sería, ¿no? Entran dos tuberías, aquí viene la corriente o aquí viene el agua y aquí viene otra vez el agua por acá. Lógicamente que por algún punto tiene que salir, ¿de acuerdo? Entonces este sería el punto por el cual sale. Entonces este sería un nodo y este sería otro nodo. Vean que en el nodo que tenemos ahí abajo, si nosotros seguimos la trayectoria de las corrientes, vendría más o menos por aquí la I3, aquí vendría I2, y esta sería I1, para que vean la similitud ahora en el nodo B. Ahora, vean ustedes, la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo, va a ser igual a las corrientes que salen de ese nodo. En este caso, solo entra I3 y salen I2 e I1. ¿Vale? En pocas palabras, la primera ley de Kirchhoff o ley de nodos me dice que la sumatoria de las corrientes va a ser igual a 0. Diría yo, la sumatoria algebraica. Sumatoria algebraica, que no se les olvide para que ustedes lo puedan entender. Vamos a analizar ahora. Entonces ya vimos, un nodo es el punto en donde se intersectan o entran tres corrientes, que son en este caso I1, I2 y I3. ¿Vale? Ahora, la ley de mallas o de voltajes. ¿Por qué decimos que la ley de mallas? ¿Qué es una malla? La malla es un circuito por el cual, vean ustedes, yo encuentro una trayectoria y regreso al mismo punto. Esa sería una malla. En este caso, en este circuito tenemos dos mallas. Una, dos, la que se muestra, y una tercera que sería la general. Este es un circuito completo. ¿Ya lo vieron? ¿Vale? Interviene obviamente un voltaje. El voltaje tiene una polaridad. Siempre la corriente o el voltaje lo podemos encontrar con el sentido horario. Esta malla la encontramos con este sentido horario. Viene circulando más o menos por este lado. ¿De acuerdo? Por así, como viene marcando la intensidad que tenemos por acá. ¿Vale? En sentido horario. ¿De acuerdo?
Aquí tenemos dos mallas. Siempre deben intervenir una fuente, una FEM, una fuerza electromotriz, que en este caso tenemos dos, por eso es que tenemos aquí una y tenemos dos. Esa sería una malla. Y la segunda ley de Kirchhoff, o la ley de mallas, me dice que la suma de los voltajes alrededor de cualquier malla cerrada de corriente es igual a la suma de todas las caídas de voltaje alrededor de dicha malla. Dicho en pocas palabras, la sumatoria de todos los voltajes va a ser igual a cero. Y aquí interviene algo que es indispensable que lo conozcan para que podamos desarrollar esos problemas. Ley de Ohm, ¿sale? Aquí es importante que la conozcan. La ley de Ohm me indica que, bueno, esa fórmula que ustedes están viendo ahí, voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. La suma de todos los voltajes va a ser igual a las, a ver, lo tengo anotado por acá, lo puse, aquí está el plumón, aquí sería la sumatoria de las intensidades por resistencias. Es lo mismo, nada más que le estamos viendo, le estamos dando otra cara. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hagamos la solución de esta malla, aquí nos encontraríamos con el problema que no encontramos un voltaje, sino una resistencia. Entonces, ¿qué me dice la ley de Ohm? Intensidad por resistencia. Noten que aquí, en esta resistencia, tengo una intensidad y tengo una resistencia que será igual a voltaje. Voy a poner aquí abajito las ecuaciones que saldrían a través de la ley de nodos y la ley de mallas para que ustedes las puedan entender bien. Bueno, lo voy a ir haciendo con ustedes para que vayan viendo de cómo sale. Vamos a analizar primero el nodo A, que es el que están viendo ustedes en la parte superior. Vean ustedes que le entran dos corrientes, en este caso I1, I2, y sale la corriente 3, o sea, I3. La regla que nosotros debemos de seguir es básica y es sencilla. Todas las corrientes que entren van a sumarse y vamos a restar las corrientes que salgan. En este caso, vean ustedes, el nodo A quedaría como I1 más I2 más aquí sería menos la intensidad 3. Y ya tengo la ecuación del nodo A. Solo me faltaría poner igual a 0. Es por eso que yo les decía, la suma algebraica de todas las corrientes va a ser igual a 0. Con eso, si yo conozco cualquiera de las dos intensidades y solo me falta saber uno, pues hago un despeje y ya tengo el resultado, ¿de acuerdo? Para eso nos sirve esta ley de nodos, para saber las intensidades. Vamos a analizar las mallas. Como ya les dije, la corriente circularía en sentido horario. Lo que nosotros tendríamos que hacer es empezar con la fórmula que tenemos por el lado que está aquí. El voltaje, que en este caso va a ser igual al voltaje, ven ustedes, va a ser igual a la sumatoria de las intensidades por resistencia, que en este caso también es voltaje. ¿Vale? Entonces, como ya les dije que si yo sigo la trayectoria de esta corriente, nos encontraríamos con el primer punto que sería positivo. ¿Sale? Siempre que nos encontremos un punto positivo en esta fuente de voltaje, en esta fuerza electromotriz, vamos a ponerle el signo contrario. ¿A qué me refiero? A que en este caso pondría menos 10 volts. Ajá. ¿Y qué me dice la fórmula? La sumatoria de los voltajes, pero si ustedes se dan cuenta, en esta malla ya no tengo otro voltaje, entonces eso ya sería igual a ¿qué? Si nosotros seguimos circulando, podemos encontrar por ahí abajo que está esta resistencia de... ok, aquí tenemos la de 20 ohms.
Pero antes tendríamos que hacer esta que tenemos aquí de 10 ohms. Ajá, noten ustedes lo siguiente. De acuerdo, entonces como ya habíamos dicho, ya no tengo ningún otro voltaje aquí, tengo que hacer ahora la sumatoria de las intensidades por resistencia. Entonces empezaría con esta. Fíjate que aquí pasa la corriente 1, que está en el mismo sentido, ¿ya vieron? Que lleva mi malla. Entonces aquí sería algo como más, bueno, aquí acuérdense que el 10 es positivo, 10 ohm por la intensidad. ¿Cuál es la intensidad que corre por acá? Intensidad 1. ¿Ok? Seguimos avanzando y nos encontramos, vean, con la intensidad que tenemos por este lado. Ajá. Vean ustedes ahora que la intensidad que circula por esta resistencia está en sentido opuesto a la intensidad que está circulando en mi malla. Entonces esto quedaría con un menos, lo voy a poner con otro color, 20 por la intensidad 2. ¿Ok? Así es como lo iríamos colocando. Ok, entonces ahora analizamos la malla número 2. Vean ustedes que la malla 2 ya intervienen dos fuentes de voltaje, que es la que tenemos aquí. Entonces, aquí antes del igual voy a tener dos fuentes de voltaje. Lo que yo les había dicho, que siempre vamos a tomar el voltaje diferente con el cual choca. ¿Vale? Voy a poner esta flecha un poco más así. Así para que ustedes la puedan ir entendiendo. Entonces, si yo empiezo con la sumatoria de los voltajes, vean que empiezo desde acá abajo y me encuentro con un polo negativo. ¿Vale? Aquí puse... Ajá. Me encuentro con un polo negativo. Entonces, acuérdense que cuando decimos que empieza desde menos, aquí ponemos más. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tengo 10 voltios. Sigo avanzando y me encuentro con esta fuente de 20 volts. Nuevamente me encuentro con un signo negativo. Aquí sería más 20 voltios. ¿Vale? Y esto va a ser igual a, ahora vamos a hacer la sumatoria de los voltajes, pero a través de la ley de Ohm, de I por R, porque no tengo otros voltajes. ¿De acuerdo? Entonces, si yo sigo circulando por acá, me encuentro con la resistencia de 6 ohms. Ajá, y la voy a multiplicar por, noten ustedes que estamos siguiendo la misma trayectoria, la corriente que circula por acá es I3. Entonces, por I3, ajá, sigo circulando, y me encuentro ahora con la resistencia de 20 ohms, aquí sería más 20 ohms, ajá, por la intensidad 2. Llevan la misma dirección, por eso es que lleva el signo más. ¿De acuerdo? Esta es la explicación de cómo nosotros tendremos que hacer el análisis de una malla o de nodos con las leyes de Kirchhoff. Aquí está resumido todo para que ustedes puedan ir entendiendo. Si tienen dudas, por favor escríbanme en los comentarios. Y bueno, así es como nosotros resolveríamos este tipo de ejercicios. Es la teoría abarcada con un ejercicio práctico. Vamos a hacer más ejercicios durante todo este proceso de clases de las leyes de Kirchhoff, pero era indispensable empezar con esto. Que estén muy bien, les mando un gran saludo. Adiós.